Todas las imágenes han de disponer de un texto alternativo, alt, en el que se describa el contenido de la imagen como si se explicase a una persona ciega. Para evaluar el cumplimiento de este requisito, puede hacerse manualmente o utilizando el Web Developer. Aquí debemos pinchar en Display Alt Attributes. Si las imágenes son meramente decorativas, el texto alternativo debe estar vacío. Se debe comprobar en el código fuente los elementos flash que existan en la web, que deben tener un atributo alt con el contenido adecuado asignado. En la actualidad el flash está casi en desuso. Se debe comprobar que todas aquellas imágenes que tengan información textual tengan un alt con la misma información. Se debe comprobar que todas aquellas imágenes que tengan información textual tengan un alt con la misma información. Se debe evaluar que todas aquellas imágenes que funcionen como enlace en la página web tengan un alt con la descripción del sitio de destino del enlace. Se debe evaluar que todos los contenidos multimedia del sitio web tengan subtítulos con la información que están transmitiendo o, en su defecto, un resumen de esta. Esta revisión se hace de forma manual. Es imprescindible que cada página tenga un título H1 que indica a Google qué es lo más importante en dicha página. La revisión de encabezado se hace con el Web Developer con la opción View Document Outlined del apartado Información. Es necesario que todos los contenidos de la página contengan al menos un encabezado de primer nivel, es decir, un elemento H1. Los encabezados deben estar correctamente anidados, es decir, que cada página tenga su H1, H2, H3, etc. No es válido tener un H1 y pasar a un H4 o empezar en un H2 sin que exista el H1. Tanto los elementos de encabezado del mismo nivel que se presentan de forma consecutiva en los documentos, como el último de los encabezados del documento, deben proporcionar obligatoriamente contenido textual antes del siguiente encabezado o del final del documento. Los contenidos de la web deben utilizar de forma adecuada las tablas de datos, por lo que se debe informar en el código a través del atributo TH de cuáles son las celdas de encabezado. La verificación se hace revisando si la web tiene alguna tabla y manualmente se analizan los TD y los TH de las mismas. En el código del contenido de las páginas es necesario que los listados de elementos se marquen con los elementos de lista correspondientes, OL, UL, DL. Si se detecta una lista, se comprueba manualmente la existencia de los comandos citados. Para el correcto cumplimiento de estándares es necesario que los campos del formulario estén etiquetados, bien mediante el uso de elementos label asociados mediante el atributo for, bien mediante el atributo title. Se revisa en el código fuente del formulario. Los enlaces que aparecen en los contenidos de la página web deben ser descriptivos del contenido al que enlazan y además deben evitar el uso de textos del tipo pincha aquí, clique aquí, etc. Si en el contenido de la página web se incluyen elementos que generan movimiento, por ejemplo el carrusel de portada, es necesario que el usuario tenga a su disposición una funcionalidad para detenerlos. Los marcos son una tecnología obsoleta, pero si alguna web los contiene, es necesario que todos los marcos, frame y marcos en línea, y frames, utilicen un título, atributo title, que describa correctamente su contenido. Todas las páginas del sitio deben utilizar un título title para indicar de forma descriptiva el contenido de las mismas. Todas las subpáginas de la página web deben declarar la gramática utilizada para las mismas mediante un doctype, que debe estar establecido al inicio de las mismas. Se debe declarar el idioma principal de la página mediante los atributos más adecuados de acuerdo a la gramática que se declara en la página web. El código de la página debe estar bien formado frente a las gramáticas declaradas, evitando elementos con el mismo identificador, cerrando correctamente todos los elementos de código, etc. La mejor forma de detectarlo es usando el validador de W3C. La página web no debe utilizar únicamente el color como medio para transmitir información de forma diferenciada, por lo que en esos casos se deben buscar opciones para resaltar de otro modo los contenidos, subrayados, negritas, bordes, etc. El contraste entre el color de texto y el color de fondo, en texto e imágenes de texto, debe ser suficientemente claro de acuerdo a las características del texto. Es necesario que todos los elementos de interacción sean accesibles y operables mediante teclado. Para ello nos movemos a través del tabulador y verificamos. Para el correcto cumplimiento de los estándares de accesibilidad, es necesario recorrer todos los elementos de interacción de la página sin que se bloquee la tabulación o la flecha con teclado. Y si se necesita algo más que la simple flecha o flecha de tabulación,
Entonces se debe avisar al usuario del método con el que mover el foco. Todos los elementos de interacción de la página deben estructurarse de un modo correcto de acuerdo al movimiento del foco en la tabulación del teclado. La página web debe contar con un mapa de navegación o bien una función de búsqueda adecuada para el contenido del sitio, no solo de productos. Es necesario que el indicador del foco del teclado sea visible sobre todo elemento de interacción.